Hemos visto a lo largo de los últimos años cómo la migración venezolana ha representado un desafío para diversas naciones en todo el continente, en toda la región, incluso en otras latitudes de otras, otros continentes. Ese flujo migratorio representa un problema para el sostenimiento de esas naciones donde reciben a nuestros hermanos venezolanos. Esta fragilidad financiera que existe en muchos países de la región debe enfrentar la llegada inminente de cientos de familias que llegan a un sitio reclamando asistencia. Vamos a conectarnos de inmediato por la vía digital con María Clara Roballo. Ella es internacionalista e investigadora de asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. Profesora, muchísimas gracias. El fenómeno migratorio ahora se debe indagar, se debe interpretar desde otra perspectiva, y es sobre el impedimento de llegada de muchos venezolanos que no van a alcanzar el sueño americano ni siquiera, que se ven impedidos de continuar en un camino ante las realidades del mundo. Falta de asistencia, de ayuda humanitaria, la persistencia de una crisis en Venezuela y la necesidad de atender entonces a las familias que quedaron en nuestra tierra natal. ¿Cuáles son las otras vertientes que en esta oportunidad hacen más compleja la realidad de la migración venezolana? Bienvenida, profesora. Gracias, José. Un saludo y un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, para Colombia, el tema migratorio, gracias a la migración venezolana, es un tema urgente, necesario y que compromete a varios millones de personas. Hoy tenemos en Colombia cerca de 2,8 migrantes venezolanos con vocación de permanencia, sin contar los cientos de miles que han atravesado nuestro territorio, ya sea para dirigirse hacia Estados Unidos por el tapón del Darién o hacia los países del sur. Entonces, en este escenario, en donde efectivamente está cambiando la política migratoria norteamericana y ha tomado medidas bastante drásticas, todavía es muy pronto para saber cuál va a ser el impacto numérico al respecto, pero evidentemente esto sí va a tener grandes efectos. Sabemos que hay migrantes que están varados en la frontera entre Panamá con Colombia, o que han tenido que verse obligados a pasar otra vez el tapón del Darién y seguramente pasarán por Colombia en condiciones irregulares, mucho más débiles, mucho más vulnerables después de haber fracasado en un proceso migratorio que seguramente perdieron hace varios meses. Entonces, sin duda, estas son presiones que tiene que vivir Colombia, y más aún si sumamos que la ayuda está congelada en materia de cooperación internacional. No debemos desconocer que Colombia, de la ayuda o la respuesta que se ha dado hacia la migración por parte de América Latina y el Caribe, Colombia es el país que había recibido más de estos fondos de cooperación internacional, en donde USAID es el donante principal. Entonces, sin duda, la situación se hace más compleja, la vulnerabilidad de los migrantes es muchísima, el tema de las deportaciones también puede afectar, porque si bien están llegando en este momento hasta Venezuela, lo más probable es que esas familias o que esas personas vuelvan a salir de un momento a otro y saldrán sobre todo por la frontera con Colombia. Entonces, en un contexto en donde hoy varias organizaciones civiles, grupos multilaterales, OIM, ACNUR, se están quedando sin fondos, pues la respuesta sigue siendo urgente, pero cada vez más se tiene menos capacidad de tener una respuesta adecuada, sobre todo con enfoques de derechos humanos para esta población. Profesora, los gobernantes en las regiones tienen una, sin duda, gran responsabilidad para sus ciudadanos. Y ahora se le suma la respuesta que tengan que ofrecer las opciones para estos flujos migratorios. En Colombia quizás se hace mucho más compleja esta respuesta, tomando en cuenta también las debilidades en nuestro continente desde el punto de vista financiero. Sabemos que nuestras economías todavía, por muy pujantes que parezcan, tienen ciertos entuertos que hacen que alguna de las patas de la mesa pierda el equilibrio. Profesora, es necesaria la observación, la concentración de mayores recursos por parte del gobierno, en este caso de Colombia, entendiendo que están al lado de donde nace el problema, que es en Venezuela, porque es allí donde está
el cáncer. Yo insisto, hace tan solo minutos conversaba con un profesor de ciencias políticas de la Universidad del Miami Dade College y le decía que el socialismo del siglo XXI es un gran cáncer que se ha disgregado por todo el continente y uno de los principales pacientes es Venezuela. Allí al lado de Colombia es donde está desangrándose el gentilicio venezolano con la huida de tantas familias que no se ha detenido porque la crisis en Venezuela persiste. En efecto, Venezuela no va a cambiar sus patrones y sus factores de expulsión migratoria, que son enormes, son de los más grandes del mundo. Eso no va a cambiar independientemente del endurecimiento de políticas migratorias, ya sea de Estados Unidos o de países de la región. Lo que se espera es que va a haber una reconfiguración de estos fenómenos migratorios y, como lo decía, Colombia va a tener un gran impacto. Colombia es un país de renta media, como la mayoría de los países de América Latina, con deudas con la población nacional, con grandes retos, sobre todo también Colombia, que está inmersa en un conflicto interno, con desplazamiento interno, con un número importante de colombianos en el exterior. Pues digamos que un panorama así siempre se ha visto de una manera bastante retadora, pero también en los últimos años Colombia le ha mostrado una nueva imagen, una nueva forma de enfrentar el tema migratorio. Sabemos que Colombia ha sido uno de los países que ha sacado políticas de mayor alcance en materia de regularización e integración migratoria, a pesar de ser un país de renta media. Claro, varias de estas políticas están financiadas con fondos de cooperación internacional y hacia allí es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con las políticas que hoy se están adecuando? ¿Qué va a pasar también con nuevas figuras que está pensando el actual gobierno colombiano en materia de regularización y que seguramente para su verdadera implementación requerirán fondos de cooperación internacional? Va a ser muy difícil. Aquí tenemos una gran pregunta, no sabemos qué va a pasar con Colombia, porque en la medida en que se cierren esos fondos de cooperación internacional, el gobierno tendrá que buscar una respuesta. Pero para eso también se requiere una voluntad política. Usualmente estas políticas migratorias de los países de la región viene detrás siempre una voluntad política de apoyo a la población venezolana. Hemos tenido también aquí un cambio en esa línea desde Colombia, en donde el tema migratorio en los 2 últimos años ha bajado también de posicionamiento en la agenda política del país. Entonces, frente a un cierre de fuentes de financiamiento de cooperación internacional, pues esto se hace bastante complejo. Yo siempre he dicho que el tema migratorio no va a desaparecer y terminará de una u otra forma metiéndose en la agenda de las ciudades, del gobierno nacional, pero para eso, como lo digo, se requiere voluntad política, se requiere entender que es una población vulnerable que requiere protección internacional o mecanismos complementarios de protección internacional. Y sin una cooperación, sin una corresponsabilidad regional, y teniendo en cuenta que es muy poco lo que ha hecho Venezuela para mitigar este gran fenómeno social y demográfico, pues va a ser muy, muy difícil. Y como lo digo, Colombia es el receptor del 36% de esta diáspora y seguramente puedes aumentar incluso ese porcentaje en los próximos meses. Profesora, si no ha colapsado, porque todavía sigue registrándose el ingreso de venezolanos a Colombia, se va a hacer mucho más crítica la situación. ¿Cómo puede empeorar? ¿A qué se pueden enfrentar los venezolanos? ¿Qué pasa ahora? Hay venezolanos en situación de calle, en zonas fronterizas, donde están a merced del tráfico humano, del narcotráfico, bandas de crimen organizado que más bien se alegran de que esta situación persista porque tienen allí también el poder de reclutamiento y de mantener reavivada su materia prima. Profesora, ¿qué tanto puede empeorar? La curva de aprendizaje de Colombia ha sido muy interesante. Yo siempre he dicho que Colombia está más preparada para afrontar la migración que hace 10 años, pero menos preparada que hace 2 años, porque hemos visto que varias de las oficinas de cooperación internacional se han ido hacia otras crisis humanitarias globales. Entonces, en un momento en donde efectivamente este aumento de población lleguen y aumenten en poblaciones fronterizas, en municipios donde hay poca institucionalidad, allí va a haber emergencias sociales, puede haber también tensiones sociales. Esperemos que no. Sin duda todavía hay un gran cuerpo de organizaciones civiles enfrentando y sobreviviendo a pesar de las difíciles condiciones de recursos que hoy se está enfrentando la mayoría de organizaciones civiles que son financiadas por fondos de USAID.
Entonces, habría que esperar. Yo, sin embargo, que no quisiera mandar un mensaje tan desalentador y hablar de colapso. Colombia se ha demostrado que puede asumir fenómenos migratorios. Por supuesto, es muy difícil hacerlo sin cooperación internacional y hacia allí tiene que haber o se debe exhortar la ayuda también de fondos de Europa, pues porque efectivamente no va a ser fácil, pero sobre todo quien más va a recaer o quien se va a ver más afectado es la población misma migrante, que hoy no tiene canales de regularización, que está cada vez más empobrecida y que por supuesto en nuestras fronteras hoy están cooptadas y manejadas por grupos criminales que sin duda se están lucrando ya desde hace varios años de estos flujos migratorios y de las migrantes más vulnerables, y pues en un contexto en donde no hay una política social y una política pública coherente con el fenómeno, seguirán estas violencias contra los migrantes más vulnerables. Eh, Profesora, ¿qué se puede aprender de todo este escenario que se está en estos momentos registrando a nivel regional? Venezuela, como usted lo acaba de mencionar, va a mantener este patrón de violación de libertades civiles contra su población, en la que las familias que todavía puedan aventurarse, algunos de sus miembros van a irse de esa bella y hermosa tierra para aventurarse, arriesgarse, para tratar de sacar a su familia adelante, a enfrentarse a condiciones inseguras. Pero de todo este tiempo, cuando le toque a usted analizar frente a sus alumnos, ¿qué se debe aprender de toda esta gran lección? Bueno, la migración le ha dejado grandes aprendizajes a Colombia. No, en ningún otro momento habíamos tenido una coordinación tan fuerte con cooperación internacional. Claro, en este momento no está, pero digamos que Colombia, las políticas públicas, los mecanismos de regularización, de protección para poblaciones vulnerables, se han desarrollado a la par de los procesos migratorios. Yo siempre intento ver como la cara amable que la tiene, por supuesto, y los grandes aportes que puede generar la migración. Así ha sido para Colombia. Entonces, en este momento, son muchas las lecciones que nos muestra la migración para el pueblo colombiano y para América Latina en general. ¿Cuáles son nuestras falencias? La corresponsabilidad, tener coordinación regional. Realmente hemos manejado el tema migratorio de una forma muy unilateral. Se requieren diálogos que efectivamente vayan en pro de las poblaciones emigrantes, ya que América Latina también es un continente de movilidad humana. Son varias de las nacionalidades que se están moviendo. Por supuesto, la venezolana es la mayor, pero se requiere tener una mayor madurez regional, mayores liderazgos regionales que puedan conversar con Estados Unidos, buscar espacios de diálogo, pues para que efectivamente no seamos tan impactados como lo estamos siendo en este momento. Profesora, el fenómeno y flagelo como la xenofobia se puede fortalecer con esta tendencia mundial hacia el nacionalismo en cada uno de estos países donde el impacto migratorio ha sido bastante patente. Sin duda, ese es uno de los grandes problemas que empezamos a ver en América Latina. El tema de la xenofobia ha venido incrementándose en la medida en que la migración se ha incrementado. Es como un fenómeno paralelo, pero se requiere tener buenas narrativas que en este momento no las tenemos. Tenemos una narrativa bastante securitizadora, criminalizante de los migrantes, y esto no ayuda en todo el continente. Corremos el riesgo que en los momentos electorales que estamos prontos a vivir por el lado colombiano también se instrumentalice el tema de la migración y se securitice mucho más la agenda de la migración. Entonces, creo que la sociedad en general y sobre todo los líderes políticos, los medios de comunicación tienen que ayudar a bajar narrativas xenófobas, porque la migración ha llegado para quedarse en América Latina, y más aún cuando Estados Unidos está cerrando sus puertas para la migración latinoamericana. Pues sin duda vamos a ser un continente con mayor movilidad humana, y no podemos permitir perder la batalla frente a temas de xenofobia y discriminación, que termina empeorando cualquier tipo de política pública que se pueda hacer y genera más violencia, más pobreza y más exclusión, que son temas en los que ya vivimos como pueblos latinoamericanos, y que si no los combatimos con la población migrante, pues va a ser muy, muy difícil, porque la construcción de paz pasa por temas de integración, por temas de inclusión y por temas de diálogo. Entonces, en este momento donde perdamos esa batalla, será muy riesgoso no solamente para los migrantes, sino también para nuestras comunidades de acogida.
Profesora, muchísimas gracias. Gracias por el amplio escrutinio que nos ha brindado en torno al problema migratorio y sobre todo el impacto dentro de la región y más cercana allí, el impacto dentro de la población colombiana. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Gracias. Seguro que sí. Conversábamos con María Clara Robayo. Ella es internacionalista, investigadora también de asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.